Hola, ¿qué tal? Buen día. En este día vamos a tratar el tema de la hidrostática. Habíamos visto ya algunas cosas y vamos a repasar algunos conceptos fundamentales de esto. Bueno, pues primero vamos a partir de la rama que está más arriba, que es la hidráulica. ¿Sí? Como lo indica aquí, hidráulica es la rama de la física que estudia los fluidos. Este estudia todos los fluidos y a menudo se conoce como la mecánica de los fluidos. Para su estudio, la hidráulica se divide en dos ramas, la hidrostática, que es el objeto de nuestro estudio de hoy, y la hidrodinámica, que la vamos a ver más adelante. Muy bien. Si la hidráulica estudia todos los fluidos, vamos a definir primero qué es un fluido. Bueno, pues un fluido es aquella sustancia que debido a su poca cohesión intermolecular carece de forma propia y adopta la forma del recipiente que lo contiene. ¿Sí? Un fluido es aquella sustancia cuyas moléculas están más dispersas debido a que hay poca fuerza de cohesión entre sus moléculas, ¿sí? Ejemplo de fluidos, pues el agua, la sangre, aceite, el aire es un mismo fluido, etcétera. Bueno, pues vamos a ver algunas de las propiedades de un fluido, ¿sí? Como indica aquí en la ficha, ¿sí? Un fluido puede tener propiedades cualitativas, como dice aquí. Son aquellas las que no se pueden medir, como el sabor, la consistencia, el color, el olor, etcétera. Son las propiedades cualitativas, son cualidades. Sin embargo, también puede tener propiedades cuantitativas. Estas sí se pueden medir. Ejemplo de propiedades cuantitativas, pues tenemos la densidad, volumen, viscosidad, capilaridad, tensión superficial, peso específico, volumen, etcétera. ¿Sí? Muy bien. La capilaridad es un fenómeno a través del cual los líquidos tienen la capacidad de subir por tubos de diámetro pequeño, debido a que la fuerza de adhesión del fluido es mayor que la fuerza de cohesión, ¿sí? Por eso suben a los tubos capilares. Un ejemplo de ellos son nuestros cabellos, de ahí tiene el nombre de tubo capilar, ¿ok? Muy bien. Otro ejemplo de ello es cuando tú tomas una bebida con un popote, si tú lo pones en reposo, verás que el nivel del agua sube ligeramente arriba del popote. Esto es debido a la capilaridad. Y si el tubo es más pequeñito, de diámetro, va a subir más alto, ¿sí? Ok. Otra de las propiedades de los fluidos es la tensión superficial, la cual también se puede medir. Esta tensión superficial es causada por la fuerza con la que interactúan las moléculas del agua en la superficie de esta, ¿ok? Imagínate que las moléculas de agua son como globos llenos de helio y tenemos muchos globos y estos se van a elevar y al llegar a un techo, imaginemos que estamos dentro de una casa y ahí dentro de la casa los globos suben hasta el techo y si son muchos globos, pues estos van a comenzar a interactuar unos con otros, se van a comenzar a atraer, se van a comenzar a repeler, formando una película en la superficie, la cual se conoce como la tensión superficial. Esta tensión superficial ocasiona que algunos insectos puedan flotar o estar sobre el agua sin hundirse, ¿sí? Otra propiedad que podemos encontrar es la viscosidad. Y la viscosidad es el rozamiento interno entre las capas del fluido y esta expresa la dificultad que tiene un fluido al moverse. Muy bien, esta es otra propiedad que se puede medir. También se puede medir en algunos grados Bromfield. En fin, una de las propiedades más importantes es la que encontramos aquí, la densidad. ¿Ok? ¿Cómo podemos definir la densidad? Pues la densidad es la relación o el cociente de la masa por unidad de volumen. Esto quiere decir la masa que hay en un volumen, ¿ok? La densidad se puede medir en gramos sobre centímetro cúbico o kilogramos por metro cúbico o gramos sobre mililitro, etcétera, o kilogramos sobre galón, kilogramos sobre onza cúbica, según el sistema de unidades. Aquí puede haber sistemas de unidades del sistema internacional o del sistema inglés, ¿ok? Pues bien, no se te olvide la densidad. Es la relación o el cociente de la masa por un volumen. En otras palabras, es la masa que tiene un volumen. ¿Ok? Otra de las propiedades que tenemos es el peso específico. Y el peso específico me indica el peso que hay en un volumen. Es decir, el peso que tiene un volumen.
Y el peso específico, su ecuación está dada por peso sobre volumen. Y recuerda que el peso es igual a masa sobre gravedad. Entonces el peso específico puede ser peso sobre volumen o masa por gravedad sobre volumen, o también puede ser densidad por gravedad, ya que masa sobre volumen, como viene aquí en el cuadro que estoy ampliando, masa sobre volumen es densidad, como ya habíamos visto. Entonces, masa sobre volumen es densidad, entonces también puede ser la densidad por la gravedad. ¿Ok? Pues bien, este puede ser nuestro peso específico y su unidad de medida es newton sobre metro cúbico o por metro cúbico. ¿Por qué? El peso, al ser una fuerza, su unidad de medida es el newton. Newton sobre metro cúbico. ¿Ok? Bueno, pues recordemos que el peso específico es igual al peso sobre volumen y su unidad de medida es newton sobre metro cúbico. Aquí hay un ejemplo resuelto. Dice, si un objeto de 20 kilogramos ocupa un volumen de 4 metros cúbicos, calcula su peso específico. Y bien, pues se calcula masa por la gravedad, que es el peso, masa por gravedad entre el volumen, que es 4 metros cúbicos, y el resultado me da 49 newtons sobre metro cúbico, ya que multiplicar kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado me va a dar como resultado newton. 20 por 9.81 entre 4 me va a dar 49 newtons sobre metros cúbicos. Muy bien, vamos a continuar con otro ejemplo. Tengo un camión de transporte, un tanque de forma cilíndrica que tiene dimensiones de 3 metros de longitud y 1.6 metros de diámetro. En este tanque se va a usar para almacenar gasolina. Determina los kilogramos de gasolina que el tanque del camión puede almacenar. Y aquí me da un dato importante, la densidad de la gasolina, 680 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? Pues bien, ya que tengo aquí la densidad de la gasolina, y yo sé que densidad es igual a masa sobre volumen, despejamos la masa. La masa es igual a la densidad por volumen, pero primero calculamos el volumen, el cual está aquí arriba. Recuerda que el volumen de un cilindro es igual al área del círculo, que es pi por radio al cuadrado, por la altura o longitud del cilindro. No se te olvide, te recuerdo, pi por radio al cuadrado, que es el área del círculo por la altura o longitud. Y eso me da como resultado 6.03 metros cúbicos. Muy bien, sustituyo, ya tengo la densidad que me habían dado, que era 680 kilogramos sobre metro cúbico. Ya tengo el volumen y lo sustituimos aquí en mi ecuación, dándome como resultado 4.101.6 kilogramos. Otra de las variables importantes a ver es la presión, como lo indicamos aquí. La presión es la relación de la fuerza normal o perpendicular que se aplica por unidad de área sobre la que actúa. La presión se expresa mediante la siguiente ecuación. Presión es igual a fuerza sobre área. Si la fuerza se mide en newtons, el área se mide en metro cuadrado para que dé como resultado pascal. Recuerda que un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado y es la medida en que vamos a manejar la presión. La presión se mide en pascales, como lo tienen ahí indicado, ¿ok? Y es igual, un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado. También se puede manejar en kilopascales. Recordemos que un kilopascal tiene 1000 pascales o incluso puede ser megapascal, ya que el megapascal puede ser 1.000.000 de pascales o incluso gigapascal, ya que la presión es una medida que puede dar en valores muy grandes. También se puede usar el megapascal y el gigapascal, ¿sí? Estas unidades se utilizan en el sistema internacional. No se te olvide que un pascal equivale a un newton sobre metro cuadrado. La presión es un concepto que a veces vivimos en nuestro diario andar y no nos damos cuenta. Por ejemplo, tú y yo caminamos y nuestro cuerpo experimenta una presión. Tiene una presión interna, que es la producida por la sangre que es bombeada por nuestro corazón a los órganos, y también experimenta una presión externa, que es la presión de la atmósfera, ¿sí? O también cuando inflamos un balón o la llanta del neumático, ahí estamos experimentando la presión sin darnos cuenta de qué es ello. Vamos a ver un ejemplo. Otro ejemplo, ejemplo número 3.
Dice, un zapato de golf tiene 10 tacos. Los tacos son los ganchitos o bolitas que tiene en la parte de la suela para agarrarse. Y cada uno de ellos tiene un área de contacto con el piso de 0.065 centímetros cuadrados. Nota lo que dice el ejemplo. Suponiendo que en un instante dado los 10 tacos soportan el peso completo, pues entonces nuestra presión va a estar dada por la suma de las áreas de los 10 tacos, ¿ok? Si cada taco tiene un área de 0.065 centímetros cuadrados y son 10 tacos, multiplico 0.065 por 10 y me va a dar el área total de contacto. El área total de contacto que es la suma de todas las áreas que están en contacto. Como tiene 10 tacos o 10 bolitas en la parte de la suela y cada una de ellas tiene un área de 0.065 centímetros cuadrados, entonces los 10 tacos en su momento tienen un área de contacto con el piso de 0.65 centímetros cuadrados. Muy bien. Recordemos que, aunque ya este es un área expresada en centímetros cuadrados, nosotros para manejarlo con pascales debemos convertirlo a metros. Recuerda que un metro cuadrado es igual a 10.000 centímetros cuadrados o es lo mismo que 100 al cuadrado. Recuerda que un metro cuadrado es igual a 10.000 centímetros cuadrados. Es lo mismo que decir 100 al cuadrado centímetros cuadrados. Y al hacer nuestra conversión de 0.65 centímetros cuadrados nos va a dar como resultado 6.5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados en nuestra calculadora. Muy bien, ya tenemos el área. Tenemos la masa de la persona que son 80 kilogramos y la fuerza de la gravedad va a ser la fuerza que va a estar efectuando la presión sobre el área. Y la fuerza de la gravedad es igual al peso, masa por gravedad. Multiplicamos la masa por la gravedad y nos da como resultado 784.8 newton. Y finalmente calculamos la presión, fuerza sobre área, con los datos que ya tenemos y nos va a dar un valor que tenemos aquí de 1.207 por 10 a la 7 pascales, ¿sí? O 1.207 por 10 a la 4 kilopascales. Ok, estos son nuestros valores. Tenemos aquí, son 12 millones de pascales, 12.073.846 pascales. Este resultado también pudiera estar expresado como 12 megapascales, ¿ok? 12 megapascales, aunque aquí no viene indicado, pero podría ser una buena aproximación utilizando prefijos. 12 megapascales, es decir, 12 millones de pascales. Bueno, otro concepto importante también es la presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que ejerce un fluido, ¿sí? La presión en un fluido es mayor a una profundidad más grande, a una profundidad mayor, ¿sí? La presión no depende de la forma del recipiente. Vean aquí la figura que estoy señalando con el mouse, ¿ok? Tengo aquí 4 elementos y la presión en la parte más baja va a ser la misma. No importa la figura o inclinación de la barra de los tubos, ¿ok? La presión va a ser la misma y va a estar dada por la densidad, por la gravedad, por la altura. Esa es la presión en un fluido y también se mide en pascales, ¿ok? A mayor profundidad, mayor presión. En un mismo punto dado, en una misma profundidad, todos los puntos que están a una misma profundidad experimentan la misma presión. La presión en un fluido afecta a todas las paredes del recipiente de manera perpendicular. Es decir, tendería a romper el cristal si es que fuera de cristal el recipiente, ¿sí? Otro concepto importante es la presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión promedio que tú y yo soportamos y es la presión media de la atmósfera medida al nivel del mar. Y esta es aproximadamente igual a 101.300 pascales. Esta es la presión de la atmósfera que tú y yo soportamos. No se te olvide, 101.300 pascales. Esto es como el valor de la gravedad. Ya está establecido en promedio para todos los lugares de la Tierra la presión, ¿ok?
También hay unas equivalencias de la presión atmosférica. A la presión atmosférica le vamos a llamar P0 o P atmósfera, ¿sí? Y equivale a 101.300 pascales, o también equivale a un bar, o también a una atmósfera, o también a 760 milímetros de mercurio, o 14.7 libras de fuerza sobre pulgada cuadrada, que es lo que equivale el PSI, ¿sí? El concepto de presión absoluta o total es la suma de dos presiones, la presión atmosférica más la presión manométrica. Eso es lo que es la presión absoluta. Apréndete por favor este concepto, ¿sí? Te lo voy a remarcar aquí en amarillo. La presión absoluta o total es la suma de las presiones atmosféricas y manométrica. Es decir, P0, que es la presión de la atmósfera, más Pman, que es la presión manométrica. ¿Por qué se llama así como presión manométrica? Porque es aquella que se puede medir con un manómetro. El manómetro es un dispositivo que mide la presión de la atmósfera. Vacío. El vacío se refiere a presiones manométricas menores que la atmosférica, ¿sí? Un lugar donde la presión es diferente va a ocasionar que cuando tú inflas un balón en una cierta ciudad y luego vas a otra ciudad donde la presión es diferente, te va a dar que el balón estuviese, como si el balón tuviese una fuga, va a tener menor aire o va a estar más inflado. Esto es debido a la diferencia de presiones que existen en las dos regiones donde tú inflaste el balón y le tomaste la lectura, ¿sí? Bien, una persona que se encuentra buceando en el agua soporta dos presiones, es decir, dos columnas de fluido, una columna de fluido de aire, que es la presión de la atmósfera, que ya les dije el valor, 101.300 pascales, y una presión manométrica de la columna de agua, que es densidad por gravedad por altura, ¿sí? La presión total que soporta una persona bajo el agua es la presión absoluta, que es la presión de la atmósfera, más la presión del fluido, que es densidad por gravedad por altura, ¿sí? Estas dos presiones son las que soporta una persona que se encuentra bajo el agua. Ok, recuerda, si la persona sale del agua, entonces solamente soporta la presión de la atmósfera, la presión atmosférica, ¿sí? Al entrar al agua, soporta aparte la presión de la columna de líquido que está ahí. Esto lo vamos a hacer más claro con el ejemplo número 4 que se muestra aquí. Determina la presión que existe a 1000 metros de profundidad en el mar. Considera la densidad del agua del mar igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Aunque aquí en el ejemplo nos dice que consideremos esa presión, esa densidad del agua del mar, la densidad del agua del mar es ligeramente mayor a esta, como lo vamos a ver más adelante. Pues bien, esta presión es igual a los 101.300 pascales que ya hemos mencionado. Aquí está en notación científica. 1.013 por 10 a la 5 es lo mismo que tener 101.300 pascales que habíamos mencionado aquí, o 101.3 kilopascales, más la densidad del agua, que son 1000 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, y la profundidad, que son 1000 metros. Densidad por gravedad por altura, más la presión del aire, que son 101.300 pascales, y esto da como resultado 9.922.300 pascales, es decir, 9.922 megapascales o millones de pascales, como está subrayado aquí. En notación científica, 9.92 por 10 a la 6, o en forma de prefijo, 9.922 megapascales. Esto quiere decir que la presión que existe a 1000 metros bajo el mar es aproximadamente 100 veces mayor que la presión atmosférica. De allí que una persona que quiera bucear a tal profundidad, bueno, ya no podría, tendría que usar una máquina porque no hay equipo que soporte esa presión tan grande, ¿ok? Otro concepto importante en la hidrostática es el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes establece que un objeto que se encuentra de manera parcial o totalmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza ascendente, también llamada fuerza de empuje o de flotación. Y el valor de esta fuerza de empuje va a ser igual al peso del fluido desalojado, es decir, el volumen que se tira. El peso de ese volumen va a ser igual al valor de la fuerza.
Esta fuerza es proporcional, es neta y será con un empuje vertical hacia arriba y proporcional al volumen del objeto, como ya mencionaba anteriormente. Bueno, aquí nos menciona quién fue Arquímedes, un antiguo matemático griego. Fue el primero en estudiar el empuje vertical de los fluidos, ¿sí? Este principio de Arquímedes se puede expresar mediante la siguiente ecuación. La fuerza de empuje es igual a la densidad por el volumen por la gravedad. Esta fuerza aparece cuando se sumerge un cuerpo dentro de un fluido. Ok, ¿qué pasaría si sumerjo un objeto dentro de un fluido? Bueno, pues van a entrar dos fuerzas. El peso del objeto, la primera fuerza, y la fuerza de empuje, que es un empuje vertical hacia arriba, son los elementos que entrarían en contacto, como se ve aquí en la figura. El peso señalado con una flecha roja y el empuje señalado con una flecha morada hacia arriba, ¿sí? Eso es lo que son las fuerzas que actúan en un objeto que se sumerge en un fluido o líquido. Bueno, pues la fuerza del empuje es igual al peso del fluido desplazado, como sabemos, ¿sí? Cuando un objeto pesa menos que el peso del volumen del líquido, pues solamente se sumerge una parte de él, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo para que nos quede claro. En este ejemplo se sumergen tres objetos, como nos indica aquí, de diferentes masas, pero con el mismo volumen. Tienen el mismo volumen, pero tienen diferente masa, ¿ok? Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué son los objetos? Pues tenemos un hielo con una masa de 80 gramos, es el objeto 1. Un hielo con una masa de 80 gramos o 0.08 kilogramos. El objeto 2 es una lata de aluminio con una masa de 0.1 kilogramos. Y el tercer objeto es un bloque de acero con una masa de 0.8 kilogramos. ¿Ok? Pues bueno, como los tres tienen el mismo volumen, que son los 100 centímetros cúbicos que nos habían mencionado aquí, tienen el mismo volumen, vamos a convertir ese volumen a metro cúbico. Recuerda que un metro cúbico tiene 1.000.000 de centímetros cúbicos, ¿ok? Entonces, 100 centímetros cúbicos, al hacer nuestra conversión, nos da 1 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Asumimos la densidad del agua como 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. Esta es la densidad del agua. Bueno, pues vamos a calcular primero el inciso A, la fuerza ascendente sobre los tres objetos, ¿ok? La fuerza ascendente va a ser la misma sobre los tres objetos porque es la densidad del líquido, el volumen del objeto por la gravedad. La densidad del líquido ya la tenemos, son los 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. El volumen del objeto lo acabamos de calcular, 1 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Y el valor de la gravedad que todos conocemos, 9.81. Esto nos da como resultado 0.981 newton. Nota, los tres objetos experimentan la misma fuerza de empuje, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fuerza de empuje depende del volumen del objeto. Ve aquí, el volumen por la densidad del líquido y la gravedad, ¿sí? Los tres objetos experimentan la misma fuerza de 0.981 newton. Muy bien, ahora vamos a analizar el peso o fuerza de gravedad sobre cada objeto. El peso del hielo o la fuerza de gravedad sobre el hielo va a ser igual a la masa por gravedad, que es igual a la masa del hielo por la gravedad, y esto me da como resultado 0.78 newtons. Voy a poner ahora el peso de la lata de aluminio, que es igual a la masa por la gravedad, la masa de la lata de aluminio por la gravedad, dando como resultado 0.981 newton. Y finalmente el bloque de metal, que es de 800 gramos, ¿ok? Es decir, 0.8 kilogramos, lo cual da como resultado 7.84 newtons. Muy bien, ya tengo aquí mi peso de cada uno de los objetos. Tengo el peso del hielo, el peso de la lata y el peso del bloque metálico. Y también ya vimos la fuerza de empuje que experimenta cada uno de los objetos, ¿ok? Vamos a hacer un análisis para comparar cada uno de los tres, ¿ok? El primer objeto, el hielo, la fuerza de empuje o ascendente es
0.981 y es mayor que el peso. El empuje es, fíjate bien, 0.981, lo estoy poniendo aquí. Este es el empuje y es mayor que el peso del hielo. Por lo tanto, como la fuerza de empuje es mayor que el hielo, por eso el hielo flota, ¿sí? Porque la fuerza de empuje que recibe el hielo es mayor que su propio peso, por eso el hielo flota. Analicemos la segunda comparativa con el segundo objeto, la lata. Ve que aquí la fuerza de empuje son 0.981 newtons y el peso de la lata son también 0.981 newtons. Eso quiere decir que es igual, ¿sí? Si nosotros hacemos aquí la relación, nos va a dar que si tengo aquí mi fuerza, el empuje y el peso, en el caso del primer objeto, en el caso del hielo, lo tenemos aquí, objeto 1. El peso del objeto es menor que la fuerza de empuje. Este es el del hielo, la figura que estoy señalando con el mouse, el objeto 1. Por eso el objeto asciende o flota, porque el peso es menor que el empuje. ¿Ok? El hielo intenta sumergirse, pero el empuje lo levanta y lo va a sacar hacia afuera. ¿Por qué? Porque mencionamos que el empuje era mayor que el peso del hielo. En el caso de la lata del aluminio, el empuje es igual que el peso. ¿Se acuerdan que mencionamos que el empuje era 0.981 y el peso de la lata también era 0.981? Y esto ocasiona lo que se conoce como ingravidez, donde el objeto se va a quedar donde tú lo dejas. Si lo dejas a mitad del camino, ahí se va a quedar, ni va a flotar ni se va a hundir. Ahí se queda, eso se conoce como ingravidez. Y en el caso del tercer objeto, que es el bloque metálico, el peso es mayor que el empuje, por lo tanto se va a hundir. El peso mayor que el empuje se hunde, y aquí estaría demostrado en estas figuras, ¿ok? Pues bien, el peso aparente es el que me va a indicar cuando el objeto se hunde. La fuerza o peso aparente va a ser igual a el peso del objeto menos el peso del empuje, como lo analizamos aquí, ¿ok? Si la fuerza de gravedad es mayor que la del empuje, vemos aquí la ecuación. Si la fuerza de gravedad mayor que el empuje, entonces nuestro objeto se va a hundir. Si la fuerza de empuje es mayor que el peso o fuerza de gravedad, el objeto va a flotar, que es lo que pasaba con el hielo. Y si la fuerza de empuje es igual a la fuerza de gravedad o peso del objeto, este se mantiene en la misma posición, lo que dijimos que se conoce como un estado de ingravidez. Bueno, pues, tenemos aquí nuestro ejemplo, ¿sí? Este ejemplo que viene aquí es igual que el del bloque de aluminio, no lo vamos a analizar para que lo vean ustedes con calma en su casa. Recuerden que esta ficha ya se las mandé, se las voy a mandar aquí, ya se las había mandado previamente, solamente la estamos analizando, ¿sí? Bueno, vamos a ver lo que es el principio de Pascal. El principio de Pascal se aplica para líquidos que están confinados o encerrados, ¿ok? Esto es la palabra clave. Líquidos confinados o encerrados. Allí se aplica el principio de Pascal. Pues bien, el principio de Pascal me dice que en un líquido confinado o encerrado, al aplicar una presión sobre este fluido, la presión es la misma en todo el recipiente, es decir, se transmite sin disminuir, o es decir, sin pérdida alguna, a través de todo el fluido y en todas las paredes del recipiente que lo contiene. Observa la figura. Aquí en la figura tenemos una jeringa que está inflando un globo y estamos aplicando una fuerza en el émbolo de la jeringa, y si le hacemos unas pequeñas roturas al globo, el líquido va a salir con la misma presión en cada uno de ellos, intentando romper las paredes del recipiente que lo contiene. Esto ocasiona que la presión sea la misma, no importa la profundidad. ¿Se acuerdan que antes habíamos mencionado que la presión en un fluido dependía de la profundidad? Mencionamos que la presión era igual a densidad por gravedad por altura, como lo tenemos aquí. Pero eso es para líquidos que no están confinados. En un fluido que no está confinado, es decir, que no está encerrado, la presión es igual a densidad por gravedad por altura.
Pero en un fluido que está confinado o encerrado, como nos dice aquí el principio de Pascal, en este fluido la presión es la misma y va a ser igual a fuerza sobre área. La presión ya no depende de la profundidad. Pues bien, una aplicación importante del principio de Pascal es la prensa hidráulica. Pascal lo que hizo, unió dos dispositivos encerrados o confinados con un fluido dentro confinado, ¿ok? Y los interconectó. Interconectó los dos dispositivos, como se ve aquí en la figura, donde hay un auto y hay una fuerza que está aplicada. Y como la presión es la misma, ya que mencionamos que la presión es la misma en todo el dispositivo, si es que está confinado, al aplicar una presión, obtuvo la siguiente ecuación, que te muestro aquí a la izquierda. La presión en cualquiera de los émbolos, el émbolo grande o el émbolo pequeño va a ser igual a fuerza chica entre área chica va a ser igual a fuerza grande entre área grande, ¿sí? O fuerza 1 entre área 1 igual a fuerza 2 entre área 2, donde fuerza 1 y área 1 son los valores chicos y fuerza 2 y área 2 son los valores del cilindro grande, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos una silla con un levante hidráulico como la silla de los dentistas. Si la silla tiene un peso de 1500 newton y se sostiene con un pistón que tiene de área 0.14 metros cuadrados, determina la fuerza que se debe aplicar al pistón pequeño con un área de 0.0065 metros cuadrados para elevar la silla. Pues bueno, asignamos los valores o las variables apropiadas. Recordamos que nos está diciendo que es un levante hidráulico, hay émbolos y hay pistones, por lo tanto se refiere a una prensa hidráulica, ¿ok? Recuerda que la aplicación de la prensa hidráulica es la silla del dentista, el gato hidráulico del automóvil o la silla que tienes en tu casa con la que te levantas mecánicamente al pulsar un botón de un pistón. Bueno, pues ya tenemos nuestros valores apropiados. El área grande es el área 1 y el área pequeña es el área 2. La fuerza grande es la fuerza 1. Recuerda, aquí es importante colocarlos de esta manera. Fuerza grande entre área grande es igual a fuerza chica entre área chica. Y despejamos la fuerza chica y nos da como resultado 69.64 newtons. ¿Ok? Esto es lo que nos indica nuestra silla de Pascal. Pues bien, aquí tenemos unos ejercicios que los voy a poner ahorita para que los puedan ver. Estos son los ejercicios. Primero, determina en qué situación un elefante ejercerá mayor presión sobre el piso, cuando se para sobre dos patas o cuando se para solo sobre una pata, y por qué. Bueno, pues la respuesta es ejerce mayor presión cuando se para sobre una sola pata. ¿Por qué? Porque presión es igual a fuerza sobre área y cuando se para sobre una pata la presión es mayor, ya que la misma fuerza se aplica sobre una área menor. Y cuando se para sobre dos patas aplica la misma fuerza pero en una área doble. Entonces la presión disminuiría, ¿sí? Por lo tanto es mayor cuando se para en una sola pata. Ejemplo número 2. Una bailarina de ballet clásico de 60 kilogramos pues se para en la punta de sus pies durante una presentación, teniendo un área de contacto con el piso igual a 24 centímetros cuadrados. Determina la presión en pascales y kilopascales ejercida por el piso sobre el área de contacto si la bailarina está en reposo, como va indicado en el ejemplo que ya les había presentado. Muy bien. Pues presión es igual a fuerza sobre área, es decir, la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad que actúa sobre la bailarina, que va a ser igual a su masa, que son 60 kilogramos por la gravedad, dividida entre el área de contacto. Los 24 centímetros cuadrados equivale a 0.0024 metros cuadrados, ya convirtiéndolos. Recuerda que un metro cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra área de 24 centímetros cuadrados expresada en metros cuadrados, que yo creo que aquí esto es lo importante porque algunos de ustedes se pueden confundir en ello, dando como resultado 245.200 pascales, es decir, 245.2 kilopascales. Ese es el problema número 2. ¿Cuál es la densidad del agua? Este es un problema muy importante. La densidad del agua, bueno, no un problema, una pregunta. La densidad del agua son 1000 kilogramos sobre metro cúbico o 1 gramo sobre centímetro cúbico o también 1 kilogramo por litro.
¿Qué significa eso? Significa que si tú agarras un litro de agua y lo pones en una báscula dentro de una bolsita, obviamente te va a dar un peso de una masa de 1 kilogramo. Igual, puedes comprar una leche de esa que venden en bolsa, que te venden 1 litro, y si tú la subes en la báscula te va a dar exactamente 1 kilogramo. Bueno, más el peso de la bolsa, que prácticamente es despreciable. Tiene que ser de bolsa, ya que el cartón sí pesa más, ¿ok? Eso es lo que es la densidad del agua. La más conocida. ¿Cuál es la densidad del agua de mar? Recuerden que lo había mencionado anteriormente. La densidad del agua del mar es 1030 kilogramos sobre metro cúbico, o bien 1.03 gramos sobre centímetro cúbico, o 1.03 kilogramos por litro. Algunos libros marcan como 1025, otros 1030. Bueno, no hay problema, nada más con que te acuerdes que ese es el valor. Problema 5. ¿Por qué en el Mar Muerto la densidad del agua es mayor? La respuesta es que es debido a la concentración de la sal, ¿ok? Debido a la concentración de la sal, su densidad es mayor. También debido a eso, tiene una mayor fuerza de empuje y tú puedes flotar más en el Mar Muerto, ¿sí? Debido a que su densidad es mayor. Entonces, podemos decir que un objeto que tenga, una sustancia que tenga una densidad mayor, va a ofrecer una mayor fuerza de empuje. Recuerden que habíamos visto que la fuerza de empuje es igual a densidad por volumen por gravedad. Así es que a mayor densidad hay una mayor fuerza de empuje. Pregunta número 6. Un tiburón se encuentra sumergido a 3 metros en el océano y un delfín se encuentra sumergido a 3 metros en una piscina de agua dulce. ¿En cuál de los dos habrá una menor presión hidrostática? La respuesta es en el agua dulce, donde está el delfín. ¿Por qué? Porque la densidad del agua dulce es ligeramente menor que la del agua de mar. Muy bien, problema número 7. Tenemos un barril de 5 litros, el cual se utilizará para almacenar cerveza. Y vamos a calcular los kilogramos de cerveza que le van a caber al barril. El dato que nos dan es que la densidad de la cerveza es 1.015 gramos sobre centímetro cúbico. Muy bien, pues dando esos datos y sabemos que densidad es igual a masa sobre volumen, entonces despejamos la masa es igual a densidad por volumen, sustituimos los valores. La masa, la densidad, 1.015 gramos sobre centímetros cúbicos por los 5 litros. Pero ojo, litro con centímetro cúbico no se cancelarían. Tengo que convertir mis litros a centímetro cúbico o los centímetros cúbicos a litro. En este caso es más fácil hacerlo de litros a centímetro cúbico. Recuerda, como está indicado aquí, que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos o 1000 mililitros. Recuerda que un mililitro es lo mismo que un centímetro cúbico. Entonces, en vez de poner 5 litros, voy a poner aquí 5000 centímetros cúbicos, que es el equivalente. 5 litros equivale a 5000 centímetros cúbicos y se eliminarían centímetros cúbicos con centímetros cúbicos, dando como resultado en gramos. Me va a dar como resultado 5075 gramos, o bien en kilogramos 5.075 kilogramos. Problema número 8. Determina el volumen que ocupan 620 gramos de alcohol. ¿Y cuál es el peso de este volumen? Considera que la densidad del alcohol es 790 kilogramos sobre metro cúbico. Vean aquí la densidad del alcohol. Nota que la densidad del alcohol es menor que la del agua, lo cual quiere decir que si yo juntara alcohol y agua, el agua se hundiría y el alcohol estaría arriba por tener una menor densidad, ¿ok? Bueno, pues, si yo tengo densidad es igual a masa sobre volumen, despejo volumen y volumen va a ser igual a la masa entre la densidad, ¿ok? Nos va a quedar volumen es igual a la masa, lo voy a poner aquí de este lado que se vea bien. La masa, que son en kilogramos, 0.62 kilogramos. Recuérdate que si está en gramos hay que convertir a kilogramos, esto es muy importante, ¿sí? Por puesto que la densidad me la dieron en kilogramos sobre metro cúbico, para que se eliminen kilogramo con kilogramo y el resultado me quede en metros cúbicos. Y finalmente el peso, porque me dice cuál es el peso de ese volumen. El peso es igual a masa por gravedad. Multiplicamos la masa por la gravedad, dando como resultado un peso de 6.08 newtons y un volumen de 7.84 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ejemplo número 9. Una caja de 8.2 kilogramos ocupa un volumen de 1.6 metros cúbicos.
Determina su peso específico. Pues recordemos que el peso específico es igual a peso sobre volumen. El peso de una masa es igual a la masa por la gravedad, ya lo hemos mencionado, y todo eso dividido entre el volumen en metros cúbicos, ya está en eso, no hay problema, y el resultado es igual a, como nos indica aquí, 50.28 newtons sobre metro cúbico. Pregunta número 10. ¿En cuál de las siguientes situaciones habrá una mayor presión? ¿En el fondo de una bañera rectangular de 40 centímetros de profundo o en el fondo de una cubeta de 50 centímetros de profundidad? La respuesta es en el fondo de la cubeta, pues tiene una mayor profundidad. Recuerda que la presión en un líquido que no está confinado es igual a densidad por gravedad por la altura o profundidad, y a mayor profundidad hay una mayor presión. Por eso la mayor presión será en el fondo de la cubeta de 50 centímetros de profundo. Ejemplo número 11. Determina la presión hidrostática en kilopascales y atmósferas. Bueno, en kilopascales que produce una columna de mercurio. ¿Ok? La densidad del mercurio es 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Recuerda que la densidad en un fluido, la presión en un fluido es densidad, que son 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que es 9.81, por la altura de la columna, que es 0.6 metros o 60 centímetros, y este es la presión de la columna de mercurio, 80.049 pascales, o 80.049 kilopascales. Muy bien. Dice también, ¿y cuál es la presión en atmósferas? Bueno, te la dejo de tarea. Las atmósferas, recuerda que una atmósfera, como ya lo habíamos mencionado, equivale a 101.300 pascales. Entonces, ¿a cuánto equivale esto? Entonces, esto vale menos que una atmósfera, ¿sí? Como 0.80 y tantos, más o menos, 0.70 y tantos atmósferas es lo que valdría. Un turista se encuentra nadando en una alberca a 4 metros de profundidad, determina la presión total, se refiere a la presión absoluta a la que está sometida a esta profundidad. Y luego nos pregunta, si el turista trae un reloj que indica en su carátula que soporta 3 atmósferas, ¿se dañará el reloj? Bueno, pues vamos a analizarlo. Recuerda que la presión absoluta es igual a la presión de la atmósfera más densidad por gravedad por altura. Sustituyendo los valores, me va a dar como resultado 140.540 pascales. Esa es la presión absoluta o total que soporta el turista. Y su reloj no se daña ya que soporta 3 atmósferas. Y una atmósfera es igual a 101.300 pascales. Y para que su reloj se dañe, la presión tendría que ser mayor a 3 veces eso. Su reloj puede soportar 3 veces 101.300, es decir, 303.900 pascales. Por lo tanto, su reloj no se daña. Bueno, el ejemplo 13 se los dejo para que lo hagan ustedes. Ya habíamos visto el ejemplo 10 también. Quiero hacer el número 20, el ejercicio número 20 que está aquí. Lo voy a poner acá. El ejercicio número 20. Sobre el émbolo menor de una prensa hidráulica se aplica una fuerza de 50 newtons. Si al hacer esto, el otro émbolo presenta una fuerza de 1000 newtons, determina la relación, es decir, el cociente del radio mayor entre el menor de los émbolos. Bueno, pues muy bien. Es una prensa hidráulica, estamos hablando de émbolos, ¿ok? Y tengo la relación fuerza grande entre área grande es igual a fuerza chica entre área chica, como estoy indicando aquí en la ecuación. Muy bien. El área de un émbolo, como todos los émbolos son circulares, es igual a pi por radio al cuadrado. Nota que te pongo la R mayúscula para el émbolo grande. Y para el émbolo chico te pongo la R minúscula y la F minúscula. ¿Sí? Muy bien. De aquí simplificamos. Vemos que nos queda fuerza entre pi por radio al cuadrado es igual a la fuerza chica entre pi por radio al cuadrado. Nota que los pi se eliminan, ya que al pasar uno al otro lado pasaría multiplicando y eliminaría el que se encuentra en el denominador, quedándome la siguiente relación. Fuerza grande entre radio grande al cuadrado es igual a fuerza chica entre radio chico al cuadrado. Pues bien, despejamos, ya que nos pide la relación del cociente del radio mayor entre el menor, y despejamos los radios y las fuerzas y nos queda la siguiente ecuación.
Fuerza grande entre fuerza chica es igual a radio grande al cuadrado entre radio chico al cuadrado. Si la fuerza grande vale 1000 y la fuerza chica vale 50, entonces eso me va a dar como resultado 20. Y en los radios me queda radio grande entre radio chico al cuadrado, elevamos todo eso al cuadrado. Y para pasar el cuadrado, lo pasamos como raíz. Recordemos que 1000 entre 50 da 20, y para quitarle el cuadrado a los radios, lo pasamos como raíz cuadrada. Y la respuesta es que la relación del radio mayor entre el radio menor es la raíz de 20. ¿Ok? Bueno, pues aquí les dejo los otros de tarea. Ustedes los tienen ahí en la lista de los archivos que ya les había mandado previamente. Gracias.